malo nos visita. Fernando tenía 16 años y, tal como sucede en esa bendita edad, creía que los espantos, aparecidos y cosas demoníacas eran algo para divertirse en un domingo en el cine, o que solo aparecía en los videojuegos. No sin cierta razón, decían que él tenía más miedo a los vivos que a los muertos, y se burlaba de la gente que sentía temor ante lo ultraterreno. Hasta que, un día, se encontró en su camino con un tablero Ouija que compró en un puesto callejero con el fin de divertirse un rato con sus amigos. El tablero Ouija moderno es parecido al que existen en otros siglos, cuando se utilizaba para comunicarse con los espíritus. Un rectángulo de madera en cuya parte superior hay un alfabeto y a izquierda y derecha, respectivamente, las palabras sí y no. Un pequeño triángulo de madera, símbolo de una sabiduría pitagórica, acompaña al tablero. Una o dos personas apoyan apenas las yemas de los dedos en el triángulo y hacen la pregunta. Cuando se da la comunicación en los espíritus, estos usan la energía de los ejecutantes para mover el triángulo y así mover hacia distintas letras, que forman palabras o frases, a menos que dicha interrogante pueda ser contestada con un sí o un no, en cuyo caso el triángulo irá hacia el extremo correspondiente. Fernando quería jugar una broma a sus amigos, simulando que los espíritus movían el triángulo cuando sería él. Así, una tarde, el muchacho se reunió con Diego, adolescente sumamente impresionable, y con Enrique, el más ilustrado del grupo. Al principio, como ocurre cuando jugamos con fuerzas desconocidas, todo fue bien. Diego preguntó si Paula, su amor imposible, llegaría a quererlo, y para su satisfacción, el triángulo, diligentemente, contestó que sí. Las preguntas siguieron este derrotero, hasta que Enrique, un poco aburrido, hizo una propuesta. Dejen de preguntar estupideces, y Fernando, deja también de mover el triángulo. Por si no lo saben, par de ignorantes, se supone que no deben tocarlo, sino solo poner los dedos un poco por encima de él. Preguntaremos algo interesante. Fernando, un poco picado y consciente de la mirada desilusionada de Diego, quien había creído a pies juntillas en la respuesta de la Ouija, retó encarándose con Enrique. Está bien, genio, haz la pregunta. Espíritu, dijo Enrique en voz alta, ¿eres un alma perdida? Los minutos pasaban y nada ocurrió. El rostro del genio comenzaba a esbozar una sonrisa burlona cuando el triángulo se movió. No. Ya, Fer, deja de mover el triángulo, o tú, Diego. Yo no estoy moviendo nada, protestó este. Entonces Enrique miró a Fernando, que se había puesto pálido. Realmente había sentido que el triángulo se movía, y ni él ni Diego lo habían estado tocando. Pregúntale otra cosa, Enrique, pidió el dueño del tablero. Esto es la neta. ¿Hay alguien ahí? Todavía sin creerlo mucho, el aludido dijo, ¿eres un ángel? El triángulo se movió. No. ¿Un demonio? Sí. Los tres amigos se miraron. Enrique abrió la boca para protestar, pero Fernando se adelantó. Espíritu, ¿cómo te llamas? Adonai. Fernando y Diego miraron interrogantes a Enrique, que explicó con la voz extrañamente baja. Adonai es uno de los 72 nombres que los antiguos magos invocaban cuando querían realizar hechizos especiales. Es uno de esos demonios más poderosos del infierno. En ese momento, el triángulo cobró vida propia y comenzó a moverse cada vez más rápidamente, sin energía humana que lo guiara. Los tres amigos tenían los ojos clavados en el tablero, donde el pedazo de madera señalaba las letras para transmitir lo siguiente. Soy el más poderoso de todos. Enrique, imbécil, no sabes nada, aunque crees que sí. Ni tú ni Fernando, ni tú, Diego, pero yo lo sé todo, y si no lo sé, hago que suceda como a mí me dé la gana. Puedo volar en pedazos sus casas, con todo y sus familias, porque ahora que han abierto la puerta del infierno, ya no la podrán cerrar.
A esto siguió una letanía de palabras en un lenguaje perdido. El triángulo volaba sobre el tablero. «Tira esa cosa, Fer», exclamó Enrique pálido. El triángulo se detuvo y luego comenzó otra vez. «Si puedes». «Claro que se puede», gritó Enrique, extrañamente alterado, mientras que Fernando y Diego lo miraban asustados. Nunca habían visto al ecuánime y culto muchacho perder el control de esa manera. El dueño del tablero retiró el triángulo. Hubo una súbita sacudida y un cenicero de cristal estalló. Después volvió la calma. «Nunca en tu vida», dijo Enrique a Fernando respirando muy rápido, «vuelvas a jugar con esa cosa. No sabes las fuerzas que puedes desatar. Tírala, rómpela, quémala, pero sácala de tu casa ya». Silenciosamente, Fernando guardó el tablero en su caja. Unos minutos después, Diego y Enrique se retiraron, este último confiando en que su amigo seguiría su prudente consejo. Mas no fue así. Intrigado, Fernando se llevó el tablero Ouija a su recámara y lo escondió debajo de su cama. Su madre era muy religiosa y no le hubiese gustado saber que su hijo andaba jugando con esos artefactos profanos. Pero muy tarde esa noche, el muchacho sacó la Ouija de su escondite. «Espíritu», dijo, rozando con sus dedos el triángulo de madera, «¿estás ahí?». Lenta, muy lentamente, sintió cómo se movían sus dedos. El triángulo marcaba «sí». «¿Eres quien dijiste que eras?». «¿Quién dije que era?». «Adonai». «No». «¿Cuál es tu nombre?». «Lucifer». Fernando retiró las manos del triángulo sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral. El nombre del príncipe de los infiernos fue demasiado para él. Al día siguiente, el muchacho aventó la ouija en un terreno baldío que, misteriosamente, ardió espontáneamente y por completo 2 noches después. Dicen que, a veces, los espíritus se comunican a través de la ouija, son bromistas y asumen personalidades de demonios para asustar a los incautos. Pero otras veces, los nombres que el triángulo señala son los verdaderos. Es algo que resultaría muy caro averiguar.